Otra vez, hermanos, felicidades, feliz Día del Padre a todos los hermanos que se encuentran hoy. Y también todos nuestros hermanos que nos están viendo a lo mejor por las redes. Yo sé que muchos de nuestros hermanos tienen que trabajar a veces, igual el domingo. Dios les bendiga ahí donde están. Y hijos, si estás aquí, recuerda a llevar a tu papá a cenar o algo así, para mostrarle tu gran amor para él, ¿verdad? Es interesante porque hoy me fui a comprar barbacoa para celebrar el día en la mañana. Y entré a H-E-B y no sé si ustedes entraron el Día de las Madres, pero no hubo ningún espacio, estaba lleno el estacionamiento. Y entré y encontré hasta estacionamiento al mero frente en la H-E-B de hoy. Pero Dios hace a los hombres diferentes, no requerimos cosas especiales, yo sé. Y doy gracias a Dios por todas sus vidas, los varones de esta iglesia, porque yo sé que Dios está usando a los varones para cumplir su gran misión aquí en esta iglesia. Y tengo unas noticias, iglesia. Si no han visto en nuestras redes sociales, o a lo mejor sí, nuestro pastor Ricky, el día de ayer, él falleció. Y obviamente eso ha impactado mucho a la familia García y también a nuestra familia, a la familia TFC, porque veo aquí muchos caras, a lo mejor jóvenes que han crecido en nuestro Youth Kids, donde él por un tiempo era el pastor principal de Youth y obviamente Dios le llevó aquí a compartir en inglés. Él era nuestro pastor ejecutivo también por un tiempo y él falleció y unimos, hermanos. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. En este momento nos unimos como iglesia con la familia García que está pasando por la pérdida de un gran hombre de Dios, que Dios usó tremendamente. Y yo sé, como estaba platicando con Pastor John el día de hoy, ¿verdad? Normalmente tenemos un servicio más dirigido a los hombres el Día del Padre, pero hoy nos toca a nosotros los hombres escuchar un mensaje acerca de cómo procesar, cómo Dios trae esa consolación. Y también creo que Dios todavía va a traer un mensaje para mis varones que se encuentran hoy. Y obviamente vamos a honrar a la memoria de Pastor Ricky, que trabajó tanto por esta iglesia. Voy a pedir que se pongan de pie. Primeramente quería levantar una oración. Yo creo que es importante, hermanos, que entendemos que aunque somos TFC en español, somos un solo cuerpo. So, cuando el cuerpo está dolorido, cuando el dedo duele, todo el cuerpo de él duele. Cuando las manos duelen, todo el cuerpo duele. Entonces, la familia TFC está pasando por un proceso. Yo sé que Dios tiene grandes cosas a través de ella y vamos a hablar de ella en el mensaje, pero primeramente quiero orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar por la familia García. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú me permites, Señor, estar aquí, Señor, en esta familia, Señor. No decimos esta palabra, Señor, como cualquier otra palabra, Señor. Eso indica algo para Celestial. Familia, Señor. Tú nos llamaste para Celestial de ser una comunidad de creyentes, Señor. Y eso lo creemos, Señor. Que nosotros sí somos una comunidad de creyentes, Señor. Una familia que se preocupa, Señor, unos por los otros. Que nos entristamos cuando algunos se entristecen, Señor. Pero también nos gozamos, Señor, cuando los demás gozan, Señor. Te pido, Señor, en este momento que tú traes esa consolación, Señor. Esa paz para Celestial que sobrepasa todo entendimiento a la familia de Ricky y Nikki García, para Celestial, que tú, Señor, los llenes, Señor, aún más de tu presencia, que ellos se encuentren, Señor, conforme que están pasando por ese proceso, el descanso, Señor, que ellos necesitan, que ellos pueden confiar, Señor, en ti aún más, para Celestial, y que sigas usando, Señor, esta comunidad, Señor, para edificar el cuerpo, para Celestial. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden tomar su lugar, hermanos. Obviamente cada uno de nosotros tenemos a lo mejor una memoria del Pastor Ricky o alguna manera que impactó. Yo recuerdo no hace mucho tiempo, una semana a lo mejor máximo, de hablar con él y
Algo que sí sé, y Pastor John lo compartió, Pastor Ricky le encantaba servir aquí en la iglesia, le encanta alcanzar a personas para Cristo. Y voy a leer ese versículo, va a ser el versículo central para hoy. Si tiene su Biblia, se encuentra en Juan, capítulo 11, versículo 25 a 26. Y antes que lo leo, quiero dar contexto. El contexto de eso, hermanos, es que un hermano de unas hermanas, un hermano de Cristo, falleció, y obviamente ellos estaban pasando por un proceso similar como la familia García. Y ellos estaban esperando que el maestro llegaba, porque todos en ese momento sabían, los que creían en Cristo sabían que Él tenía poder para sanar heridas, sanar cosas que a lo mejor los seres humanos han lidiado por toda su vida. Y ellos creían que a lo mejor si Cristo llegaba en el momento, iba a poder traer las respuestas necesarias que ellos necesitaban. Y en un momento Él estaba hablando con Marta acerca su hermano que estaba dormido. Y ella confesó algo, dijo, sabes que yo sé, Señor, que en los últimos días se levantará. Y aquí está la respuesta de Cristo hacia Marta. Dice Cristo en Juan 11, 25 a 26, dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muere. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y la pregunta para nosotros hoy es, si nosotros creemos esto, yo estoy seguro de que Pastor Ricky creó esto demasiado. Amén. Entonces, él, hermanos, está en el cielo ahorita con el Padre Celestial, gozando de toda su labor, todo lo que Dios puso en él para cumplir en este mundo. Y yo sé que a veces tenemos preguntas. ¿Por qué suceden cosas así? ¿Por qué suceden las tragedias? Pastor John usó una palabra que me encantó en el primer y segundo servicio. Las tragedias de la vida, ¿por qué suceden? Y a veces creo que nosotros como cristianos, aún cristianos de mucho tiempo, podemos estar pensando a lo mejor lo mismo. ¿Por qué suceden cosas así? Y tenemos que entender algo. Voy a leer algo también, otra cosa que es importante para nosotros el día de hoy, que se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 14. Dice esto. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se tomó en cuenta cuando no hay ley, pero versículo 14 dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Está hablando de la venida de Cristo, pero por medio de Adán, hermanos, llegó el pecado al mundo. Por medio de una decisión de Adán y Eva, entró la muerte. Nosotros como creyentes tenemos que entender que Dios, cuando Él diseñó esta tierra, lo diseñó para que nosotros, tú, tanto como Él y todos los cristianos, que nosotros podíamos estar en su presencia siempre. Ese es el plan de Dios para nosotros, su creación. Pero también requiere de parte de nosotros, los seres humanos. También requería de parte de Adán y Eva. Y ellos, hermanos, decidieron no obedecer. Y algo sucedió en el jardín de Edén, porque antes de enfrentar con la decisión que ellos tomaron, Dios dijo a Adán, tú dominas de todo. Yo creé todo el mundo para ti, tú dominas y tú lo cuides. Y tú básicamente te encargas de toda mi creación. Y ellos tenían ese trabajo, hermanos, pero decidieron escuchar una mentira del enemigo. Y esa mentira, hermanos, abrió al mundo la muerte.
Y también causó una gran separación. Lo que tenemos que entender es que hoy en día, este mundo donde nosotros como cristianos vivimos, Dios no controla todo el mundo. No sé si recuerdan la historia de Jesús, cuando Jesús estaba tentado. Y hubo un momento donde Satanás le enseñó todos los reinos de la tierra y dijo otra mentira. Porque el deseo de Satanás, hermanos, es que eleva su nombre. Recuerde por qué se cayó. Se cayó porque él quería ser como Dios. Quería ser honrado como Dios. Quería ser reconocido como Dios. Y el deseo de él, hermanos, es que nosotros reconocemos a él en este mundo. ¿Cómo lo reconocemos? Cuando nosotros no decidimos reconocer a Cristo como Señor y Salvador, estamos reconociendo el dueño y el rey de esta tierra, que es el enemigo. Entonces Jesús fue tentado y fue presentado con todos los reinos. Y tuvo una oportunidad también de caer en pecado. Y dijo Satanás a Jesús: reconoce a mí y yo te daré todo esto. Pero Jesús no reconoció al enemigo. Y para que el enemigo podía ofrecer reinos, tenía que ser el rey de los reinos. ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo? Para que él pueda ofrecer reinos de esta tierra, él tenía que ser los dueños. De nada sirve que él no es el dueño y ofrezca a Jesús. O Jesús hubiera dicho: no es cierto, mi papá es el reino de todos los reinos aquí, él me los puede dar, no son tuyos para dar. Entonces, para que él lo pudiera entregar a Jesús, tenía que ser que él es el rey de los reinos de esta tierra. ¿Por qué? Por el pecado, por la separación que nosotros como seres humanos causamos. Entonces el mundo está sufriendo, tanto como la creación de Dios, la caída de este mundo. Y nosotros tenemos que lidiar con las tragedias que suceden en este mundo caído por el pecado que entró. Pero no los quiero dejar así, porque obviamente es un mensaje que está designado para traer la consolación necesaria a nuestras vidas y también para animarnos y levantarnos. Pero antes que llegamos ahí, quiero compartir algo. El duelo, hermanos, es normal. El duelo por un ser querido que ha pasado a la presencia de Dios, o las diferentes tragedias, porque cada uno de nosotros estamos conscientes, hermanos, y no sé ustedes, pero recientemente en mi vida ha pasado unas pérdidas en mi vida, y yo estoy seguro que todos ustedes han pasado por uno. Y si no han pasado por uno, dale tiempo a la vida, porque la vida siempre está llena de tragedias. Amén. No que nos gozamos por eso, pero es parte de la vida. Pero Dios siempre usa, hermanos, todo lo que sucede en nuestra vida para alcanzar y acercarnos más a Él. Le quiero compartir algo acerca de David. David era un hombre, dice la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. David buscaba a Dios en todo momento. David no era un hombre perfecto. Tenía sus debilidades, tenía sus momentos donde él fracasó. Pero si vemos la vida de David, vas a encontrar que siempre cuando el pecado fue presentado a él, él siempre corría al corazón del Padre. A veces teniendo que arrepentir de los malos actos que él hizo, pero siempre su deseo era buscar el corazón del Padre. Y dice 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17, dice esto. Dice, y el subtítulo de este versículo es: el lamento de David por Saúl y Jonatán. Recuerda que David, cuando fue anunciado como rey, fue ungido como rey. Después de eso pasó muchas cosas en su vida antes que podía ser rey. Igual pasó la pérdida de su hijo, pero también pasó por la pérdida de un gran amigo, Jonatán. Dice que en versículo 17, David compuso este lamento en honra de Saúl y de su hijo Jonatán. Este hombre, conforme al corazón de Dios, también pasó por luto por perder su gran amigo. Si leen la historia de David, van a encontrar que Jonatán ayudó muchas veces pasando información o cuidando a David. Entonces, esta amistad, hermanos, eran como hermanos, podemos decir, aún más. Y él
cuando falleció Saúl y Jonatán, él pasó por una gran pérdida. La pérdida, el dolor es normal. Si en tu vida personal has pasado por una tragedia y sientes dolor, el dolor es normal. El dolor, no indica que eres menos cristiano. Dios nos diseñó con emociones, ¿estamos de acuerdo? Todos tenemos emociones, todos tenemos cosas que suceden en nuestras vidas y trae ciertas emociones en nuestras vidas, trae cosas que a veces tenemos que liderar. Pero, y hay un pero, también lo mencionó Pastor John en su mensaje en inglés, pero Isaías 61, versículo 3 dice esto. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay diferentes maneras, pero una cosa que me enseñó aquí es poner la vestimenta de adoración hacia Dios. Pero también tenemos que entender que para que llegue a cenizas, algo tiene que quemar. Para que Dios pueda dar gloria en lugar de cenizas, algo primeramente se tiene que destruir. Lo bueno es que Dios es tan grande, tan misericordioso, que aunque nosotros fallamos, nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, Él cambia esos dolores, esas tragedias y te da gloria. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Pues tenemos que alabar, tenemos que glorificar el nombre de Dios. No por todas las tragedias, pero porque Él es un Dios confiable. Ha mostrado una y otra vez que nosotros como hijos de Dios podemos confiar en Él. Y aunque el enemigo es el reino de esta tierra, Dios es el rey del cielo. Y un día, amén. Un día, hermanos, si eres creyente en Cristo, si lo has recibido como Señor y Salvador, un día nosotros también estaremos en la presencia de Dios, gozando como Él lo diseñó originalmente, nosotros en su presencia. Segundo Corintios 1, versículo 3 a 14 dice esto. Dice que alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podemos consolar a los que sufren. Cuando nosotros pasamos por tragedias de la vida, te cambia la perspectiva en cómo tú miras las cosas. Yo recuerdo por mucho tiempo, de joven, hermanos, creo que tenía como 7 o 8 años, y recuerdo viendo, muchos de ustedes son más chiquitos que yo, algunos igual un poquito más grandes, pero hubo una serie de Cristo que salió en inglés hace muchos años, cuando yo tenía como 8 o 6 años. Y recuerdo que vi esa serie y se trataba de la vida de Cristo. Y obviamente la serie pasa desde que cuando Él nació, que Él siguió en su testimonio y llega la muerte de Cristo en la cruz. Y yo terminé la serie y tenía no tantos años, menos años que Matthew ahorita, que tiene 12. Y recuerdo que esa película me impactó demasiado, y la primera vez que me di cuenta de que un día no iba a tener mis papás. Toda la noche yo lloré. Lloré y lloré. Yo en ese momento yo me dormía en la sala porque mi cuarto no tenía aire acondicionado, entonces mejor un sofá en frío que una cama en calor. Entonces yo estaba ahí y yo orando y en chiquito me imagino, porque mis papás nunca llegaron. No porque ellos no me amaban, nada más porque su cuarto estaba mero atrás y me imagino que yo estaba mero frente, no me escucharon. Entonces yo pasé y el siguiente día les dije sobre mi temor. Y obviamente mi papá
como él estudiaba la palabra, me mostró la palabra. Pero cuando tú tienes 11, 9 años, pues no hay ciertas cosas que no vas a entender. Conforme que pasa el tiempo, crezcas en madurez espiritual y te das cuenta de las promesas de Dios y te trae la consolación que necesitas. Pero recuerda que en ese momento pasaba un gran miedo y susto. Entonces, brincamos años y yo tengo 40 y tantos años, 42 años, 43 años, 42 años, perdón, cuando mis abuelos que eran más cercanos para mí fallecieron. Primeramente mi abuela, de parte de mi mamá, después mi abuelo. Y vi en todo ese proceso, hermanos, el mano de Dios. Porque yo recuerdo antes, ¿verdad? De mis 30 pensando, ¿cómo me voy a sentir cuando no tengo a mis abuelos conmigo? Los abuelos que me criaron, porque mi mamá trabajaba cuando era niño, entonces ellos me cuidaban. Y llegó ese momento, hermanos, y no porque no quería mis abuelos, pero Dios me trajo la convicción de donde ellos iban y eso me trajo paz en la situación. Y Dios me llevó de un proceso de pérdida a otro proceso. Después falleció mi mamá y no hace mucho tiempo después de ella falleció mi papá. Pero vi en mi vida el mano de Dios sosteniéndome. Pero Dios no solamente hace eso para mí. Esto está disponible para todos nosotros hoy. Amén. Dios es un Dios, hermanos, que tiene muchos hijos. Mario no es el único hijo de Dios. Hay muchos hijos y hijas aquí. Pero la pregunta es, ¿en dónde está mi confianza? ¿A quién estoy buscando? Si vemos la vida de David, vas a encontrar que todas las cosas que pasó en su vida, él siempre corría a los brazos de su Padre Celestial. Eso siempre era su consolación. Y la pregunta es, si estás pasando por tragedias, ¿en dónde estás buscando tu consolación? Obviamente es un proceso y no voy a decir que un día al otro sientes bien, porque somos seres humanos llenos de emociones que tenemos que liderar. Pero también tenemos que llevar todos nuestros pensamientos y emociones a la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de mí? Dios dice que yo soy amado, que Él está lleno de misericordia para mí, que Él es mi refugio. ¿Y en dónde encuentro esas cosas? Lo encuentro en la Biblia. Si no hablas tu Biblia, no vas a encontrar ninguna respuesta o promesa de Dios. Entonces te encuentras donde estás aislado de Dios, estás separado de Dios, no haces tu parte para crecer tu relación con tu Padre Celestial y después sientes con las dudas que llegan, todas las dudas de la vida y cosas suceden en tu vida y después preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Y si no nos metimos en la palabra de Dios, no nos demos cuenta de que Dios no es el autor de la muerte. Isaías 61:3. Perdón, no se encuentra ahí. Juan 10:10, hermanos. Jesús está hablando, obviamente él acaba de hablar con unos fariseos, ¿verdad? Y está presentando quién es el autor de todo robo, de matar, de destruir, y quién es él como autor de la vida. Dice Jesús acerca del ladrón, que el ladrón viene ¿para qué? Para matar, para destruir, para robar. Y él está hablando, en ese momento está hablando de los fariseos, pero recuerda, si tú no eres parte del equipo de Dios, si tú no eres creyente, entonces, ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu dueño? Satanás. Él mismo dice en otro versículo que los fariseos, el padre de ellos es Satanás. Él es el padre de mentiras eso y habla su lengua nativa. Entonces los fariseos, aunque decían que amaban a Dios y decían que ellos creían en Dios, ellos no realmente amaban a Dios y seguían a Dios con su corazón. Ellos seguían los bienestares de ellos, el poder que ellos tenían en ese momento. Entonces cuando está hablando acerca del ladrón, está hablando acerca de los fariseos, pero los fariseos representan al enemigo de nosotros, si somos creyentes en Cristo. Habla de Satanás, que él viene para destruir. Entonces,
Él viene, hermanos, Él es el autor de la muerte, Él viene para destruir. Y Jesús dice que yo vengo para dar vida, y vida ¿en qué? Abundancia. Ese es el propósito de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, Cristo es autor de la vida en tu vida. Entonces, tenemos que creer en un Padre que nos ama suficiente para estar juntos con nosotros en las pérdidas, pero también hay parte en nuestra parte para nuestro trabajo aquí, y quiero terminar con esto. El subtítulo que di a esta parte se llama Encargado de ser. Me encanta Pablo porque Pablo muchas veces en sus cartas nos enseña nuestra gran responsabilidad como creyentes. Si tú eres creyente en Cristo, tú tienes una gran responsabilidad. Y como hoy es el día del Padre, y los veo tan animados de estar aquí y de recibir el mensaje, amén. Les quiero dar un encargo, como dice Pablo, como él lo presentó a Timoteo. Y le voy a leer esto y después voy a compartir un poquito más. Dice Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos, ¿verdad? Él básicamente ayudó a crecer a Timoteo en el Evangelio y le está impulsando. ¿Por qué quería terminar con esto? Porque mis hermanos que están aquí, mi deseo es que ustedes se levantan y impulsen. No que no están haciendo, pero estamos de acuerdo que podemos hacer mejor. Yo, personalmente, puedo hacer mejor mi trabajo como padre, como esposo, como uno de los líderes de nuestra iglesia. Puedo ser más. Y a veces se tiene que llegar una carga a nuestras vidas. Y alguien tiene que dar el encomienda, alguien tiene que recordar que hay que hacer mejor. Entonces estoy aquí para ayudar a entender, varones, que nosotros tenemos una gran parte de hacer. Estaba hablando con la hermana Leida más temprano acerca del servicio de hoy. Obviamente, nuestra iglesia está pasando por la pérdida de un gran hombre. No deseamos eso. Pero, si recuerdan nuestro inicio del año 2024, hablamos acerca de todo lo que Dios iba a hacer a través de esta iglesia en el 2024. Estamos en junio, ya va a mitad del año. ¿Cuánto hemos avanzado como un reino para cumplir la voluntad de nuestro Padre y hacer esa iglesia que es la diferencia en el valle? Hablamos de palabras como avivamiento. El avivamiento es muchas veces como esos cenizas. Se tiene que destruir algo, se tiene que traer algo que impulsa a nosotros a ser disponibles para el avivamiento. Amén. Entonces, para que llegue el avivamiento, tenemos que pasar por algo, muchas veces, que nos trae acerca del Padre. Y Timoteo está hablando y dando esa encomienda. Yo voy a leer 2 Timoteo 4, versículo 1 a 5. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Entonces, mis varones, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Y no estoy hablando físicamente. No tienes que levantar la Biblia y llegar a predicar. ¿Cómo predicamos? Predicamos con nuestro testimonio, con nuestra vida. Pastor John mencionó algo que me impactó en el segundo y primer servicio, y es verdad acerca de nuestra iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto que algo sucede, una tragedia en la vida de alguien, y por medio de grupos pequeños, y yo sé que ustedes están bien armados en grupos pequeños, ¿cuántas veces ustedes han visto un hermano sufriendo y se arma el WhatsApp y empiezan a mandar mensajes? Hey, vamos a ayudar a ese hermano, a esta hermanita que pasó por y traigan comida y empiezan a orar y van al hospital, y nosotros, pastores, a veces ni sabemos porque ya se armó todo. Ustedes ya se encargan y cuando nos damos cuenta preguntamos qué podemos hacer. Ya hicimos todo. Es lo que compartió Pastor John. Y es cierto, es igual que en español, yo estoy seguro. Entonces ustedes se arman, ustedes se predican la palabra. A veces tenemos el mal concepto que predicar es estar aquí. Esto sí es compartir un mensaje, hermanos. Pero nosotros predicamos la palabra cuando nosotros lo vivimos afuera de sus paredes.
cuando tu vida enseña el amor verdadero para tu hermano y tu hermana, y aún al mundo que ni sabe de Cristo. Cuando tú muestras ese amor verdadero a las personas que están afuera, entonces tu vida y tu testimonio planta esa semilla y se dan cuenta. Si han estudiado la historia, yo sé que lo he mencionado antes, la iglesia al principio, hermanos, el primer siglo de iglesia, el segundo siglo de iglesia, fue conocido por su amor, pero no amor a los creyentes en Cristo, amor por los demás. Cuando hubo un gran plago en Roma, ellos, hermanos, los cristianos se sacrificaban, iban afuera en las calles. No sé si saben esta historia, yo sé que lo compartí, pero cuando alguien se enfermaba durante este plago en Roma, los que estaban vivos, no enfermos, agarraban sus seres queridos, sus hermanos, sus hermanas, sus papás, sus hijos, y los tiraban al camino afuera. ¿Por qué? Porque si se quedan en la casa, todos se enfermen. Entonces, estas personas estaban afuera de la casa, algunos sin comer, porque los familiares, los de sangre, no querían enfermarse, entonces les tiraban afuera y no sé cómo lo vas a hacer, pero no me voy a morir yo. Y hubo los cristianos perseguidos, hermanos, matados por la causa de Cristo, que caminaban por los caminos y encontraban un lastimado, un enfermo, como el ejemplo del samaritano. Y ellos, usando, me imagino, el ejemplo del samaritano, levantaban el enfermo, lo llevaban a comer. Y algunos de estos cristianos morían por cuidar a los enfermos. Pero a través de la vida de testimonio de estos hermanos en Cristo, la cultura romana empezó a cambiar. Y en vez de aplausos cuando tiraban a los cristianos en el Coliseo para ser comidos por leones y osos, toda la multitud de Roma empezó a decir, no las matas, déjalos vivir. Eso no llegó, hermanos, porque Cristo alcanzó los corazones individuales. Llegó porque el testimonio del cristiano en ese tiempo se dio de las vidas de esos cristianos. Siempre empezaron a conocer cristianos como un gran ayudas de seres humanos. No importaba lo que ellos arriesgaban. Entonces Timoteo recibe esto de parte de Pablo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar el amor verdadero de Cristo. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. En nosotros, hermanos, estamos viviendo en los tiempos donde no se tolera tanto la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearan de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Es decir, que yo estoy buscando, pero no me digas que tengo que cambiar. No me digas que tengo que sacrificarme yo. Yo nada más quiero que me predicas que todo me va a ir bien, que me voy a tener el Range Rover 2025 afuera, que voy a tener la casa grande. Predícame de esas cosas. Pero no me predicas que tengo que sacrificar yo mi vida para ayudar a los demás. No me predicas que yo tengo que ir a orar por los enfermos o ir con mis hermanos en los viernes para testificar en el parque. No me predicas de esas cosas, porque eso requiere que tengo que entregar mi tiempo. Y no quiero entregar mi tiempo. Esos son los tipos de cosas que Pablo estaba avisando a Timoteo. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, varón, yo, Mario, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Cuando iniciamos este año, hermanos, hablamos acerca que el crecimiento que Dios iba a traer de esta iglesia en el 2024 iba a llegar por medio de los varones. Los varones tienen un evento en el sábado. ¿Cuántos de nosotros varones hemos registrado?
Entiendo que algunos trabajan, pero los demás que no trabajan, estamos registrados. Grupos viene pronto. Y ya saben que grupos es nuestro modo, como una iglesia tan grande, de conectar con grupos pequeños que me ayudarán en mis tragedias. A lo mejor en este momento yo estoy bien y es tu oportunidad de consolar y ayudar a los demás. Porque un día te tocará a ti necesitar a alguien que te edificará y levantará. Y tú puedes hacer eso por los demás. Entonces todos nosotros, hermanos, hombres como mujeres, tenemos un ministerio, tenemos un llamado. A veces hacemos esa palabra y pensamos que ministerios nada más mujeres o saludadores. Esos son los ministerios que Dios usa aquí en la iglesia durante un domingo, pero hay muchos diferentes ministerios que Dios da a todos sus hijos. Si tú estás aquí y tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes un ministerio y es tu trabajo ejercitarlo. Porque más que lo usas, más vas a crecer en tu ministerio. Y a lo mejor Dios te empieza con uno, pero conforme que sigues creciendo, Dios te te da uno más y uno más, hasta que tienes muchos diferentes ministerios. No necesariamente posiciones aquí en el domingo, pero cosas que Dios te usa para cumplir su propósito en la tierra. Amén. Me gustó lo que compartió Jefte, porque es cierto. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dar un momento para los hermanos, porque esto se trata de traernos la consolación que es necesaria durante tiempos de pérdidas o de tragedias. Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias. Cada uno de nosotros estamos en un diferente proceso. Mateo 11, versículo 28 a 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. ¿Quién les dará descanso a ustedes? ¿Pastor Mario? No. ¿Pastor Linda? No. ¿Los sugieres? No. ¿Los de grupo de oración? No. Cristo usa su cuerpo para traernos palabra, pero quien trae la consolación necesaria es Cristo. Pero para que Cristo traiga la consolación que tú necesitas, primeramente tienes que ser creyente en Cristo. Quiero empezar primeramente, si tú has pasado por una tragedia o si estás pasando por uno, quiero levantar una oración para ti. No tienes que levantar tu mano, no voy a pedir eso, pero quiero orar por el cuerpo de Cristo en general, porque yo sé que en una multitud tan grande como esto, es posible que en tu vida personal estás pasando por algo. Después sí vamos a tener una oportunidad donde tú te puedes acercar, porque recuerda la importancia de unir en oración. Si quieres unir con nosotros en oración, nuestro grupo de oración va a estar un poquito más tarde, pero en este momento quiero elevar una oración para nuestras vidas que a lo mejor están cargados con pérdida. Y eso se mira diferente para muchas diferentes personas. So vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, primeramente, Señor, porque nosotros estamos aquí, Señor. Tú me lo has enseñado, Padre Celestial. Si nosotros estamos aquí hoy, si yo tuve la oportunidad de pasar por esas puertas, Señor, o esas puertas que están acá, entonces yo todavía tengo propósito aquí. Tú todavía me puedes usar, Señor, para tu gran plan. Pero también sé, Señor, que a veces en la vida nosotros tenemos dudas y preguntas. Sabemos, Señor, que tú eres el autor de vida y el enemigo es el autor de la muerte. Pero es necesario que nosotros ponemos nuestra fe en ti. Te pido por todos mis hermanos que están pasando por una tragedia, Señor, porque están pasando por una pérdida, Señor. Que tú traes por tu Espíritu Santo la consolación que ellos necesitan en sus vidas personales, Señor. Que tú, Señor, a través de tu palabra y las personas que tú pones alrededor de ellos, Señor, que ellos sientan, Señor, amados de parte de ti, Señor. Que ellos pueden confiar, Padre Celestial, aún más en ti. Porque es la confianza en ti, Señor, que traiga la diferencia. Cosas pueden suceder en mi vida, pero importa mi confianza, Padre Celestial. Importa mi manera de alabarte, Señor, en medio de las tormentas. Que todavía decido yo levantar tu nombre, Señor, y confiar
que tú obrarás para mí bien en este proceso que estoy pasando. Te pido, Señor, por mis hermanos que están pasando por ese proceso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.